o dije, ojalá que la vida me deje ayudarle a la gente a cargar tanto dolor. ¿Y qué creen? Eso es lo que hago hace 35 años, acompañando a las personas que pierden seres queridos. Es que ¿qué fue lo que hice? Terminé el rural, empecé a trabajar en un hospital mental y estuve como 2 años en el hospital mental local de aquí. Yo vivo en Medellín, Colombia, y me fui a especializar a la Universidad Autónoma de Madrid, a hacer gerontología clínica y gerontopsiquiatría. Mientras estaba en la formación psiquiátrica, eh, me ubicaba mucho en oncología porque mis compañeros de residencia no querían ir a oncología porque siempre eran enfermos terminales o eran familias súper angustiadas, ¿no? Entonces, pero a mí sí me gustaba. Entonces iba tantas veces y había tanta demanda y empezaron el servicio de oncología en un hospital general en Madrid, empezaron a sentirse tan a gusto que me dejaban todos los pacientes terminales. Pa' Montoya, y venga Montoya para acá. Entonces dije, bueno, pero los oncólogos ni siquiera se preocupaban por la formación del control de síntomas del paciente oncológico en fase terminal. Entonces hice cuidados paliativos, fíjense. En ese entonces, estaba hablando de finales de los 80, y empecé a hacer cuidados paliativos. Hice cuidados paliativos y en cuidados paliativos uno aprende que el dolor total es el dolor oncológico. Eh, ah, de parte de la mamá, pues, del movimiento Hospice y de la mamá de los cuidados paliativos, Cicely Saunders. Pero como mis pacientes se iban muriendo, yo me empecé a quedar con los familiares y empecé a observar otro dolor distinto, un dolor muy diferente, un dolor más total, un dolor mucho más complejo, con más dimensiones, con más elementos. Y dije, aquí me quedo. Y empecé a trabajar con los familiares que fallecían sus pacientes. Y ahí me quedé, como les digo, desde finales de los 80, pues vengo haciendo eso. Ya después, en el año 97, migré nuevamente a Colombia, regresé a Colombia y bueno, ya empecé una construcción de una unidad de duelo muy importante en el mundo, la primera unidad de duelo en el mundo funerario. Y ya después, bueno, empezó toda una construcción, todo un trabajo. Y hoy día, pues el 99% de mi trabajo es en consulta de personas que pierden seres queridos de cualquier edad. Tengo muchísimos grupos de duelo, por si a alguien le interesa el tema, se comunican conmigo y los grupos son abiertos, son todos virtuales, aunque aquí en mi ciudad tenemos presencial. Y eso sí, yo no dejé a mis adultos mayores. Entonces, soy el médico de varios asilos aquí en la ciudad, asilos especializados en pacientes con enfermedades ya terminales o muy avanzadas, ¿no? Básicamente demencias con enfermedades en estadios muy avanzados o adultos mayores con otro tipo de enfermedades terminales, incluso en municipios de aquí de la ciudad. Me doy el paseíto porque me gusta, ¿no? Irme de paseíto. Pues eso es lo que hago yo. Entonces, cuando tú haces la pregunta de ¿qué es una muerte digna? Ese ha sido siempre un tema de gran debate, ¿verdad? Porque lo que puede ser digno para una persona puede no serlo para otra. Por eso entonces no podríamos decir que hay un concepto de dignidad que aplique a todo el mundo. Debe ser adaptado ese concepto a las necesidades de las personas porque la idea, como bien decía dos autores muy especiales que yo amo mucho, que son William Sporkin, que fue al mismo tiempo que Kubler-Ross, líderes de la comunicación de las malas noticias, decía Sporkin, la paciencia de concederle al otro el que sea él mismo en su morir. O el otro autor, que es un poeta místico, el poeta místico por excelencia europeo, que es Rainer Maria Rilke, el ayudarle a morir su propia muerte. Decía es porque la ayuda al morir no es
en el fondo algo diverso de la ayuda a la vida, solo que se produce en una fase determinada de este. Y decía Rilke que de lo que se trata es de que la persona llegue a tomar conciencia de quién es él auténticamente y quién quiere ser en esa fase final de su vida, a la vez que arribe a la convicción de que merece la pena vivir esos últimos días. Fíjense, hoy estuve en una consulta con una chica solamente de 34 años que optó por su problemática de un síndrome doloroso que no ha podido ser tratado adecuadamente. Después de 10 años optó a la eutanasia y va a tener su eutanasia, ya está aprobada para el mes que viene. Entonces, retomando estas palabras de Rilke y de Sporkin y de esta misma chica, ella está siendo ella misma en su morir. Entonces, cuando una persona está siendo ella misma en su morir y no está haciendo lo que los demás queremos que sea, porque a muchas personas le molesta que el moribundo grite, pelee, si eso se corresponde con su vida, porque fue una persona luchadora que se enfrentó a todo lo que le pasaba en la vida. Esa es la muerte digna, esa es la muerte buena que se corresponde con la biografía, con su propia historia biopsicosocial, funcional, familiar. Pero si fue una persona resignada que lo aceptó todo y está tranquilito en su morir, esa es la muerte digna para el sujeto. Entonces, resumiendo la pregunta, cuando una persona logra ser ella misma en ese camino tan complejo, sería una muerte digna. Una muerte digna. Nos dejas mucho que pensar, ¿no? Nos dejas mucho que pensar porque en los servicios de salud y en las familias la gente siempre quiere establecer parámetros, quiere hacer como rutas y homogenizarlas. Entonces, bien interesante que la muerte digna es tan heterogénea como somos los seres humanos. Entonces, un buen aprendizaje. Yo creo que es un buen aprendizaje para todo este trabajo que venimos realizando. ¿Y quién nos puede hacer acompañamiento al final de la vida? ¿Quiénes son los que pueden hacer ese acompañamiento? Bueno, hoy día, pues contamos con mejores recursos, pero no son nuevos, ¿sabes? Los cuidados al final de la vida. La primera historia que tiene la humanidad, el primer antecedente de cuidados al final de la vida, según los registros escritos, son del siglo X y del siglo XI, con los caballeros hospitalarios de Jerusalén, que contrataban médicos para atender enfermos terminales los días que vivieran, ¿no? Aquí es el primer antecedente. Luego aparecieron los primeros especialistas en la muerte en el siglo XV, durante la peste, que fueron las cofradías, ¿no? Que fueron los primeros especialistas en la muerte que se ocupaban de acompañar y darle los servicios religiosos a los enfermos que estaban, enfermos apestados, ¿no? Que estaban muriendo, ¿no? Tiene una historia bien bonita, los cuidados paliativos y los cuidados al final de la vida. Entonces hoy día, pues obviamente están los cuidados paliativos que surgen como consecuencia de algo muy peculiar que muy poca gente sabe. El tercer principio hipocrático, y recordemos que el juramento hipocrático se promulgó en el siglo IV antes de Cristo, o sea, hace muchísimos años, 2400 años. El tercer principio hipocrático se llama Catananken, y Catananken era que lo que tenía que hacer el médico cuando veía a un paciente era determinar si la enfermedad que el paciente sufría era tributaria de su ciencia médica y tratarlo, pero si no lo era, abandonaba al paciente porque esa patología que tenía el paciente, esa enfermedad era mortal por necesidad, que eso es lo que significa Catananque. Entonces se abandonaba al paciente. Eso puede parecer como no muy importante, pero ese concepto persistió más o menos 2000 años. Entonces lo que los médicos hicieron durante 2000 años fue mirar si era curable o era mortal por necesidad y abandonaban al paciente, se lo dejaban a otras personas, pero no a ellos. Hasta que llegó un nombre que seguramente Aleja se acuerda, de un nombre muy largo,
A ver si se lo aprenden. Se llamaba Theophrastus Bombasten von Conenheim. Más conocido, para resumirlo, más conocido como Paracelso, que es el padre de la farmacología médica, ¿no? Que dijo, como dicen los muchachos hoy día, enfermedades incurables, oigan a este. Toda enfermedad le apetece un remedio, como a todo hombre le apetece una mujer. Y ahí empiezan a cambiar un poquito las cosas. Sin embargo, no le hicieron como mucho caso. Y por allá por los años 50, que fue el auge de la tanatología, empezaron a médicos, psiquiatras, psicólogos, un montón de personas, periodistas, a escribir sobre las necesidades de los enfermos terminales. Si bien hay un libro que no sé si todos conocen, pero se los recomiendo, que describe exactamente cómo era una enfermedad terminal y las fases incluso que años después, en los años 60, Kubler-Ross las describe, ya estaban descritas en un libro publicado, fíjense, 1887. ¿Cómo se llama ese libro? La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy, que es un clásico de tanatología, ¿no? Que es una maravilla observar todo lo que pasa alrededor del enfermo, que desafortunadamente sigue pasando. Miren una película que también es de culto en Cuidados al Final de la Vida, que se llama Wit, Amar la Vida, con Emma Thompson, en la que ella pues es una enferma oncológica, y la película muestra todo lo que no debemos hacer en salud cuando una persona sufre una enfermedad de este tipo. Bueno, el caso entonces, aquí es que yo me alargo mucho, aquí me apasiono y me voy por ahí por las ramitas. Resumiendo, ¿quién no lo puede darlo? Pues los cuidados paliativos han evolucionado bastante bien, ya llevan muchos años en ello. Y si le podemos meter a los cuidados paliativos el acompañamiento tanatológico que se ocupa más de el abordaje psicoterapéutico del enfermo terminal. Desafortunadamente, muchos cuidados paliativos se enfocan solamente en el control de síntomas, ¿verdad? Y descuidan esa parte del abordaje psicoterapéutico. Entonces, si hacemos un buen combinado, pues esos son las personas que deberían de atendernos hoy. Pero eso suena muy bonito. ¿Cuántas personas en nuestro mundo tienen acceso a un buen acompañamiento tanatológico y de cuidados paliativos? Muy poquitos. Y mucha gente muere en el hospital solitos, sin ningún tipo de acompañamiento de cualquier edad, no solamente adultos mayores. Bueno, y entonces, ¿qué elementos debemos tener en cuenta para hacer ese adecuado acompañamiento? Y cuando uno habla de ese acompañamiento al final de la vida, ¿cómo sería, digámoslo así, los aspectos para tener en cuenta? Bien. Porque en los equipos interdisciplinarios, como tú dices, muchas veces no tenemos, digamos, no están los cuidados, digamos, paliativos, el recurso, y nos toca acompañar a una persona de la comunidad, a un familiar, a una persona, y muchas veces sin tener los conocimientos, pero con una decisión del deseo de acompañar. No, ahí estás tocando una cosa que ya seguramente Ale se ha dado cuenta que es lo que les voy a mostrar. Si me dejan compartir, sí, claro, les voy a mostrar algo que es justamente la respuesta a la pregunta que tú me has hecho. A ver si me habilitan compartir. Luis, ¿está habilitado a compartir para el doctor? No, no está habilitado. Luis, ya. Ya, ahí le voy a habilitar la función. Listo, hágale por favor. Listo, ya está. Eso, muy bien. Entonces les voy a mostrar aquí, no es precisamente este, sino algo que está un poquito más adelante. Lo que quiero que vean, ay, esperen que esta no es, hombre, esta no es. Es esta de aquí. Son lo que yo llamo y que escribí hace mucho tiempo, los 10 principios tanatológicos, lo mínimo esencial que todo equipo tiene que tener para darle un acompañamiento apropiado a las personas. Aquí está. Primero,
no esperar lo imposible. No somos Dios, no hacemos milagros y tenemos las respuestas a todas las preguntas. Eso evita en parte también que el personal se queme, porque el estar constantemente ante el sufrimiento humano y no tener respuestas a esa tragedia puede quemar muy fácilmente. El burnout es muy común en este personal. Asistir a una persona en duelo o en fase final supone admitir la propia vulnerabilidad y exponernos a despertar los duelos no resueltos, porque lo que hace la exposición ante la tragedia del otro es abrir tu propia caja, nosotros le llamamos tu propia caja de Pandora, y comienzan a salir cosas no resueltas. Eso lo tienes que tener presente. Solo existe un modelo de conducta frente al paciente y su familia, y es el mantenimiento de una vía de comunicación permeable, porque las enfermedades terminales afectan mucho la comunicación, no solamente de los pacientes para nosotros, sino muy especialmente de nosotros para con ellos. No somos inmunes al dolor del otro, si bien su tragedia es la oportunidad de darle lo que Eisler llamó el justo don. ¿Qué es el justo don? Eisler era un psiquiatra muy famoso que en 1955 publicó el primer libro sobre el psiquiatra y el moribundo en la literatura médica. Pues fue un libro que no tuvo la difusión que tuvo como 14 años después los de Kubler-Ross, pero fue pionero Eisler, y nos habla del justo don, que es lo que nosotros le damos a nuestro paciente, nuestro cariño, nuestro conocimiento, nuestro tiempo, nuestro trato, nuestro estilo de estar en el mundo con ellos, de tal manera que su morir sea como un morir conjunto, o que su duelo sea un duelo conjunto. La flexibilidad y la adaptabilidad de los comportamientos debe ser la única norma común. Está bien los protocolos, nos tenemos que basar en protocolos, pero en cuidados al final de la vida, los protocolos deben adaptarse a las necesidades del paciente y su familia, no el paciente adaptarse al protocolo, porque hay un cambio que lo enseño yo mucho en tanatología. En cualquier relación terapéutica que tú tengas con una persona, predomina lo humano sobre lo profesional. Perdón, predomina lo profesional sobre lo humano, y la relación suele ser siempre de tipo vertical, en donde el sujeto está aquí arriba y el paciente está aquí abajo, de tal manera que el profesional sea un referente. En tanatología hacemos todo lo contrario. La relación es horizontal, son dos seres humanos. Lo que necesita el paciente que está muriendo es un ser humano que esté con él ahí a su lado, que si tiene una base profesional, pues maravilloso. Y predomina, al ser una relación horizontal, va a predominar lo humano sobre lo profesional. La esencia misma de los cuidados al deudo y al enfermo en fase final es acompañar y no quitar el dolor, que suele ser el síntoma pues más referido, pero hay muchos otros síntomas. Es preciso reconocer que las necesidades del paciente y su familia cambian con el tiempo. No podemos estar con esa rigidez en base por el principio número 5, que es ser flexibles y adaptables. Contextualice siempre las dificultades que se presenten. El paciente va a pasar por una serie de cosas y siempre hay que mirar todo el contexto. Yo recuerdo una paciente con una demencia muy avanzada, que fue paciente mía durante un tiempo, luego desapareció y ya luego me volvieron a buscar, que porque ya llevaba 17 días sumamente agitada y ya había visitado a todo el que quieran, ¿no? A montones de médicos que lo que hacían era subir y bajar la dosis del antipsicótico respectivo, y la señora no mejoraba. ¿Y saben qué era lo que le pasaba? Cuando empecé a hacerle yo la historia clínica, le pregunté, bueno, ¿y cuándo fue la última deposición? Llevaba 17 días de estreñimiento y dándole antipsicóticos. ¿Qué tal? Entonces, hay que contextualizar siempre. Ustedes saben que en geriatría, en gerontología, un cambio en la conducta del paciente siempre se debe contextualizar primero. ¿Ha habido algún medicamento nuevo? ¿Ha habido un cambio ambiental? ¿Está estreñido? Si es una mujer, tiene una infección urinaria. Si es un hombre, tiene un problema pulmonar. Siempre contextualizar. Es fundamental conocer al paciente para saber qué pertenece a él y qué es propio de nuestras reacciones ante su dolor y tragedia.
porque a veces hay muchas respuestas inadecuadas ante el morir del otro. Y a veces la gente quiere que el paciente muera como a nosotros nos parecería que debería de ser. Como les decía hace un rato, mucha gente le gusta que el que está muriendo se muera tranquilito, sin hacer mucho ruido. Y si yo, como les decía, he sido un luchador en mi vida y estoy peleando, diciendo unas palabrotas y llegan y me producen una sedación, estoy siendo violentado porque no me están dejando ser yo mismo en mi morir. No olvide, y esto es algo que mucha gente olvida o no sabe, no olvide que en el área de la experiencia real, el enfermo terminal, el enfermo en fase final, el deudo, es el maestro y será él quien nos dará sus directrices. No imponga su estilo de hacer las cosas, que a veces es lo que nosotros hacemos. Bueno, qué pena ahí que me alargué un poquito. No, pero está muy bien porque eso es lo que queremos, mirar, porque decir de qué forma podemos en los equipos interdisciplinarios, en el trabajo con los otros, hacer ese acompañamiento. Entonces, es muy importante centralizarnos en la persona que está en el proceso de muerte. Ella es la que nos va a orientar de acuerdo a sus necesidades, no, no las supuestas de los equipos interdisciplinarios, de cuidados paliativos. Todo el mundo opina menos la persona que está muriendo, porque eso pasa a veces en las familias. Fíjate, una pregunta que me hacen mucho a mí es, doctor, a una amiga mía se le murió el esposo, ¿cómo la puedo ayudar? Y yo le digo, muy fácil, vete donde tu amiga y dile, María, ¿cómo te puedo ayudar? Porque es que hay que preguntarle a la gente, se nos ha olvidado preguntar. En este tema de la muerte, frente a la situación de la sociedad, el temor, los médicos, algunos médicos, no digo todos, ven la muerte como un fracaso, ¿no es cierto? No pudieron hacer la intervención, la familia hizo de todo y no se puede. Frente a toda esa situación, ¿cómo es el asunto del encarnizamiento terapéutico, la eutanasia que uno conoce? ¿Y qué pasa con la eutanasia y con la muerte asistida? Es decir, nosotros como profesionales acompañando, ¿cuál es nuestro, digamos, nuestro papel, nuestro rol ahí en esas situaciones? Bueno, son dos cosas un poquito distintas, ¿no? Sí. Una cosa es la eutanasia y el suicidio asistido y otra cosa el encarnizamiento terapéutico. Pues es que eso depende del contexto, ¿sabes? Cuando se estaba muriendo Franco, hicieron muchas cosas, todo lo que quieras, para que no se muriera. Cuando hay personajes famosos, hacen de todo y no lo llaman encarnizamiento terapéutico. Le dicen, hay que mantener en lo posible vivo a este personaje. Pero si yo soy un desconocido y me hacen muchas cosas, incluso simplemente que me ponen un suero y ya encarnizamiento terapéutico. O sea, eso depende del contexto. El caso es que los cuidados paliativos obvian el encarnizamiento terapéutico, aunque hay personas, y yo creo que eso es más de las personas. Yo me topé una vez en, en, eh, en Tecate, en Baja California, con un anestesio, con un intensivista, que él decía que la muerte era su enemigo y que él no permitía que nadie se le muriera en su turno. Y hacía lo que fuera con tal de que no se muriera. Yo pienso que eso depende mucho del profesional y de los equipos, ¿no? El encarnizamiento terapéutico es todo lo opuesto al uso racional del medicamento y a una buena ética en los cuidados al final de la vida, en donde balanceemos, ¿no? El beneficio y el riesgo, los efectos secundarios de lo que hagamos. En relación con la eutanasia y el suicidio asistido, recordemos una cosa, aunque eso es legal en Colombia y en muy poquitos países del mundo, es legal, siempre en Colombia también existe la objeción de conciencia, o sea, yo no tengo que hacerlo si yo no estoy de acuerdo con eso, porque sigue siendo, miren, yo ayer hice un debriefing con la familia de esta chica que optó por la eutanasia, ¿no? Y yo les decía que todavía estamos muy verdes en manejar ese concepto que es tan antiguo, ¿no? Porque los griegos tenían el suicidio asistido y la eutanasia como válida, ¿no? Y tú ibas al Senado y explicabas las razones por las que te querías morir y si el Senado consideraba que era razonable tu petición, pues te aprobaban y te daban la cicuta para que te murieras, ¿no?
O sea, eso es una cosa antigua, pero el ser humano todavía está muy verde porque sigue siendo, para la gran mayoría de la humanidad, problemas éticos. Y la ética es algo que nos cuestiona mucho. Y no estoy hablando de conceptos religiosos, sino de conceptos deontológicos, porque al fin y al cabo nosotros hemos aprendido una directriz que la tenemos aquí. Primero, no hacer daño, ¿verdad? Entonces, es un conflicto para muchos, para otros puede no serlo. Para mí lo es, yo no soy pro eutanasia porque aprendí en cuidados paliativos que los cuidados paliativos obvian en la mayoría de los casos, por no decir en todos los casos, la necesidad de acabar con el paciente. Como decía alguien, uno de los grandes paliativistas, ¿no? No podemos acabar con una enfermedad acabando con el paciente, ¿no? Entonces sigue siendo un problema ético y todavía pues hay eh, muchos foros, ¿no? De discusión con este problema de la eutanasia y el suicidio asistido. De hecho, yo tengo un grupo de duelo de familiares de personas que se han suicidado y todavía me es difícil entender, y ellos así lo expresan, que ellos estén en un grupo extremadamente afligidos, porque es uno de los duelos más complicados, que es el duelo por suicidio, pero hay otras personas, otras familias en donde se dio el suicidio asistido. Obviamente una de las grandes diferencias es que el suicidio normal, no asistido, suele producir una muerte súbita y el suicidio asistido tiene la ventaja de que ha sido meditado y tiene que ser primero aprobado, ¿no? Eso no es así de fácil, pero sigue siendo unos dilemas para la mayoría de la gente. Frente a eso, frente a ese tipo de muerte y ese acompañamiento, porque no sería bueno que, digamos, le contaras a las personas cómo es ese asunto, cómo es ese trabajo en los grupos de duelo, porque es un trabajo muy interesante, un trabajo que muchas veces la gente no lo conoce y es una herramienta que ayuda muchísimo. Bueno, el duelo es un universo inmenso. Una cosa increíble, ¿no? En cualquiera de sus variedades. Una cosa es el duelo adulto y otro universo, otra galaxia gigantesca, es el duelo infantil, que yo trabajo hace muchísimos años también, ¿no? Pero lo que hacemos en el duelo, además del acompañamiento en consulta y en algunos casos la terapia por duelos complicados, el recurso externo más importante que disponen las personas en duelo son los grupos de duelo. Que es que a mí no me gustan. Yo siempre digo, miren, dicen las estadísticas y la literatura tanatológica, ¿no? La literatura de cuidados paliativos y tanatológica, cuando tú la consultas, te dicen que aproximadamente una tercera parte de las personas en duelo van a necesitar acompañamiento especializado. Eso siempre me sonó mal a mí, así. Y yo hoy día digo que toda persona en duelo debería de buscar acompañamiento. ¿Por qué razón? Les voy a dar 5 razones. Primera razón, porque vas a estar con una persona entrenada en escucha activa, en escuchar. Una persona que te va a generar un espacio libre de juicios y críticas. Un sitio seguro donde te puedas expresar y decir todo lo que tengas que decir. Eso no se consigue fácil. Segundo, va a ser una persona que va a normalizar los síntomas que tú estás manifestando. ¿Quién puede normalizar los síntomas de un duelo? Solo aquella persona que es experta en el proceso y conoce con el lujo de detalles lo que es un proceso de duelo. Tercero, te va a informar sobre tu proceso. ¿Quién te puede informar sobre un proceso de duelo que es tan complejo? Solo aquel que lo conoce, no tu vecina o tu cuñada. Cuarto, es una persona que va a determinar en tu caso en particular cuáles son los factores de riesgo de duelo complicado para ponerle remedio antes de que tu proceso se complique. ¿Y quién conoce los factores de riesgo de duelo complicado? El que se ocupa de atender a personas en duelo. Y por último, es una persona que te va a enseñar, te va a compartir estrategias de afrontamiento,
no porque se las leyó en un artículo o hizo un diplomado, un doctorado, no. Se lo compartieron personas de su grupo de duelo que han vivido lo mismo y que probaron esas estrategias y se las estás compartiendo al paciente. Tú rechazas la atención en duelo y estás rechazando esas 5 cosas. Es lo que siempre pasa con los grupos de duelo. Cuando la gente dice, es que a mí no me gusta eso, es como rechazar un grupo de duelo. De verdad les digo, por la experiencia que tengo de tantos años, es como decirle a una neumonía, no, yo no quiero antibióticos. Es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos en los grupos de duelo? Eso tiene, obviamente, muchos mitos, que es que meter el dedo en la llaga, que es venir a rezar, que es venir a llorar. Nada de eso, aunque se puede hacer de todo eso. Aunque son a confesionales, ¿qué es lo que haces en el grupo? Compartir estrategias de afrontamiento. Vamos a suponer que nosotros somos nuestro grupo de duelo y dice Alba, bueno, yo cuando tenía tanta angustia me di una ducha fría y eso me calmó. Compartir estrategias desde tu experiencia. Y dice Luigi, no, yo cuando tenía tanta angustia me puse a salir corriendo. Hice mucho ejercicio físico. Ah, mira, qué bien. Y tú dices, ve, yo eso no lo he probado. Y dice Alejandra, yo me ponía a gritar y a darle golpes a un saco. Ve, miren, ya 3 estrategias probadas por 3 personas diferentes, porque ahí lo que hacemos es compartir estrategias de afrontamiento. También aprender sobre la cultura del duelo, también estar con otras personas que están pasando por algo parecido a lo tuyo y te quitan esa sensación de que eres como el señalado, ¿no? De que estás solo en este proceso, no, estás acompañado. Entonces, es una maravilla. Miren, lo que yo sé de duelo se lo debo no a cursos, a doctorados, a diplomados, a mis grupos de duelo. Por eso siempre, todos los días, de lunes a domingo, tengo grupos de duelo y grupos de trabajo. Es decir, para conformar o para animar, motivar a las personas a participar en ese grupo de duelo, ¿cuáles son las estrategias que más funcionan en forma general? Bueno, de hecho, mira, me hiciste acordar que los jueves, abiertos a todos los que quieran, tenemos un grupo de duelo ambiguo. Hay 2 tipos de duelos ambiguos. Duelo ambiguo tipo 1, cuando la persona físicamente está, pero mentalmente ya no está. Ejemplo prototípico, los pacientes con demencia o con daño cerebral grave. Y duelo ambiguo tipo 2, que son los desaparecidos. De ese no tenemos porque, bueno, hay unos problemas ahí bastante delicados como para tener un grupo de estos. Pero el de duelo ambiguo, sí, es estar en un grupo con otros cuidadores primarios y ventilar lo que yo estoy sintiendo por los cuidados. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para montar un grupo de duelo? Primero, tienes que saber de duelo. Te tienes que capacitar en duelo porque las personas con las que vas a estar te van a exigir mucho conocimiento. Y segundo, también tienes que tener habilidades para el manejo de grupos. No todas las personas son hábiles en el manejo de grupos. Y bueno, pues exige también un montaje, tener tiempo para ello, porque eso te va a exigir. Y también tú tienes que pensar, bueno, ¿qué tal me siento yo exponiéndome semanalmente todos los jueves, exponerme a la tragedia de tanto dolor de la humanidad? ¿Será que sí soy capaz? Bueno, hay muchos otros factores que están involucrados en cómo abrir un grupo de duelo. El acompañamiento a las familias después, es decir, en el momento del proceso de muerte del ser querido, ese acompañamiento a las familias desde tu trayectoria, la experiencia, ¿qué es lo más importante para tener en cuenta? Bueno, yo soy muy curioso y siempre que veo un congreso que publican, me pongo a mirar los contenidos, ¿no? Congreso de familia, veo todos los contenidos. Congreso de salud mental infantil, congreso de salud mental. Por ninguna parte aparece el duelo. No, ni la muerte. Como si en las familias no se muriera nadie y los niños y los adultos no tuviéramos pérdidas. Entonces nosotros el año pasado creamos un espacio virtual que se llama Familias en Duelo. Hicimos un simposio el año pasado y mensualmente tenemos un tema de Familias en Duelo, que es un Facebook Live, bueno, es un Zoom o es un Facebook Live. Sí, es un Facebook Live donde la gente puede
pues estar como quieran. El caso es que hay un aspecto fundamental en el acompañamiento a las familias, sobre todo cuando hay una perspectiva de muerte, pues porque nuestro adulto mayor pues ya está muy mayor y tiene una enfermedad con una perspectiva de muerte próxima, que se llama la aflicción anticipatoria. Es el trabajo que hacemos con las familias, básicamente es a validar, a reconocer que la aflicción anticipatoria es una respuesta adaptativa a la perspectiva de una muerte, porque entonces empieza el familiar a decirte, claro, vos ya que querés que mi mamá se muera, es que vos ya querés matar a mi mamá, y el otro, claro, y vos que con remordimientos no sé qué, y se arma una discusión, simplemente porque no se mejoró la comunicación, no se crearon espacios libres de juicios y críticas. Es un trabajo muy interesante y básicamente es aportarle a las familias un espacio libre de juicios y críticas donde ellos se puedan expresar, un sitio seguro para expresarse como familia. En duelo, hay una frase mía que utilizamos mucho que dice, toda familia en duelo se merece un debriefing. Y es una técnica, tanto el debriefing como el defusion, que son dos técnicas de intervención en crisis de tipo grupal que venimos trabajando. Yo vengo trabajando eso hace 20 años o más. Hablarnos de esas dos técnicas, porque yo creo que eso le va a servir mucho a los profesionales que conozcan que esas herramientas están. Son dos, el debriefing es una técnica de intervención en crisis de tipo grupal muy estructurada, con una duración entre 2 y 4 horas o a veces hasta más horas, porque uno empieza un debriefing pero no lo sabe cuándo lo va a acabar. Anoche en el que yo hice empecé, digamos, a las 8 de la noche, acabé como a las 11. No sabe uno cuándo va a terminar. Eso es el debriefing. Y el debriefing es mucho más abierto, es muchas más personas y generalmente lo hacemos con personas que comparten una tragedia en común, que comparten una muerte o que comparten una enfermedad terminal y bueno, tiene una estructura bien definida. Nos apegamos mucho al protocolo original, que es el protocolo de Mitchell, pero haciendo la adaptación correspondiente cuando se trata de fallecimientos. Y el diffusing es algo que yo vengo enseñando hace muchos años. De hecho, antes de la pandemia, en un hospital en Baja California, lo implementamos. ¿Qué es un diffusion? Es una reunión de desactivación. Es para los intervinientes, era para el personal de salud de primera línea de COVID, en donde después de una jornada se reunían en una reunión breve de media hora, 40 minutos, y expresaban cómo se sintieron en el día, qué fue lo que más les impresionó, qué han estado haciendo para controlar esos niveles de estrés, y así todos los días, o 2 veces al día incluso por la cantidad de muertos que hubo en el hospital. Eso es un debriefing, son reuniones el diffusion es semiestructurado, pero tiene una estructura y son la mejor estrategia para luchar contra el burnout, ¿no? Contra la fatiga compasional. El debriefing tiene como propósito reducir la probabilidad del estrés postraumático, pero en duelo lo que le haces es mostrarle a las familias que tienen familia. Miren, la mayoría de la gente empieza un debriefing con la cabeza agachada, un poquito desconfiada a ver qué es lo que se va a hablar, y terminan sonriendo, abrazándose y dándose cuenta que tienen familia, que se pueden generar esos espacios donde ventilar lo que sentimos, que yo no estoy loco porque esté pensando que esto acabe cuanto antes, porque varios lo hemos pensado, que no es que este no quiera a mi mamá y por eso no expresa, no, es que tiene un modelo macho man. Bueno, es una cosa increíble, ¿no? Por supuesto hay que saber, hay que entrenarse para hacer estas técnicas. Sí, pero es decir, en todo este en todos estos procesos, en todas estas situaciones, ¿cuáles son las, digamos, la coyuntura más difícil para vivir y que el profesional de salud, el profesional que acompaña, el profesional psicosocial que está acompañando a una familia, en el caso nuestro, a las personas mayores, en este proceso terminal? ¿Cuáles las situaciones como en las que uno debe visionar y prepararse como mucho mejor para poderlo hacer, poder hacer ese ¿Sabes una cosa? acompañamiento? En el burnout o fatiga compasional está muy implicada la motivación por la cual eliges este trabajo. ¿De acuerdo?
si la motivación es por compasión, por dar y recibir cuidados, por amor a la humanidad, esos factores son resilientes. Pero si eliges porque no hay más trabajo, que porque aquí pagan bien, que por fantasías de reparación, bueno, empiezan factores que hacen que fácilmente te puedas quemar, ¿no? En este trabajo tan exigente, ¿no? De estar con personas que están pasando una situación tan crítica. Entonces, miren, quizá lo más importante para poder hacer bien este trabajo es que tengas pasión por él, porque la pasión es la que te anima a aprender más cosas, a capacitarte, a darte cuenta hasta dónde van los límites de tu rol, hasta dónde van los límites del rol del compañero, a buscar ayuda, a ventilar lo que estamos viviendo en el día a día en este trabajo. Sería quizá como lo más importante. Hay una reflexión, digámoslo así, más que discusión, reflexión de los gerontólogos fundamentalmente y de algunos equipos de salud frente a esas, digámoslo así, esos diagnósticos que le dan a una persona mayor por, digamos, una situación terminal, pacientes oncológicos, que ya no hay nada por hacer. Y entonces, con la familia encontramos un debate, digámoslo, un debate de la familia. Por favor, no le comenten nada a mi papá. Si le damos esta noticia a mi papá se va a morir más rápido. Entonces, guardemos el secreto. Hay como una conspiración para no hablar del tema. Uno empieza a conversar esto en los equipos y dice, pues es que la persona tiene el derecho a conocer qué le está pasando y dice, pero ¿qué hago con la familia? Entonces, Sí. ¿cómo orientar a las personas para que puedan, digamos, moverse en esa ruta de una manera muy humanizada, de una manera más profesional? Ahí, miren, en la comunicación de la mala noticia hay una regla muy simple, ¿no? Comunicar una mala noticia es, antes que nada, un acto humano. Luego sigue un acto ético. Luego es un acto profesional. Y por último, es un acto legal. Pero hay gente que invierte las prioridades y no, es que el paciente tiene derecho a saber. Primero es un acto humano. La conspiración del silencio, que es lo que tú mencionas, es algo que es muy curioso. Miren, yo he estado hablando con ustedes casi una hora y les he dicho muchísimas cosas. Si yo les preguntara a ustedes qué tanto de lo que yo les he dicho en todo este espacio ha sido con palabras, pues la gente diría un 70%, un 80%, un 90%. ¿Y saben cuánto es? Solo el 7%. Cuando nosotros hablamos con alguien, cuando estamos cerca a alguien, cuando estamos en consulta, solo el 7% de lo que le estamos diciendo al paciente son palabras. El 93% de la comunicación de todos los seres humanos es fundamentalmente no verbal y paraverbal. Es decir, son el movimiento de las cejas, la expresión de los ojos, el movimiento de la cara, de la cabeza, de las manos y el tono, que es lo paraverbal, el tono con que hablamos y la velocidad con que hablamos. Y los pacientes, decimos aquí en Colombia, no se agüevan cuando se enferman, no se atontan. Son mirólogos. Uy, recogen de aquí un poquito, recogen de aquí. Y las personas en crisis, cuando una persona está hospitalizada, está pasando por un momento crítico, son especialmente vulnerables a la comunicación no verbal y paraverbal. Y se fabrican una película. Esto que me están dando. Entonces, es el esfuerzo del familiar por no mostrar lo que le está mostrando al paciente, que las cosas no van bien. Entonces, antes de decidir si le digo a un paciente o no la realidad de un diagnóstico, pues lo básico es primero preguntarle, lo primero es saber qué sabe el paciente. Y no le vas a decir, bueno, ¿y usted qué sabe de su enfermedad? Ah, no. Le dices, a ver, Francisco, cuéntame cómo te empezó esto. Ah, no, doctor, me empezó, pues un día estaba haciendo pesas y de pronto me toqué el estómago y me sentí un bulto. ¿Y vos qué pensaste? Dice, no, yo me asusté y de pronto es un tumor porque en mi familia ha habido tumores y yo pensé que era un cáncer. Bueno, ¿y qué pasó? No, pues entonces le conté a mi familia y pusieron una cara de angustia, me llevaron donde el médico y yo le vi la cara del médico que hablaba con mi esposa y dije, pues eso es un cáncer. Entonces, si tú haces una historia adecuada, te terminas dando cuenta que el paciente sabe
como es una regla, ¿no? Los pacientes siempre saben mucho más de lo que la familia piensa o de que el externo piensa que sabe el paciente. La única dificultad podría ser si el paciente tiene un deterioro cognitivo, ¿no? En que tú le puedes decir a un paciente con una demencia en estadio 5, digamos, que tiene un cáncer y puede que te llore, pero al ratico, pues eso como no lo registró, porque ya no hay dónde registrar, esa información es como si no se lo hubieras dicho, ¿no? Y no le va a generar mayor sufrimiento. Entonces, recordemos siempre, la comunicación verbal solo es el 7% de lo que decimos. El resto se lo estamos diciendo de otra manera. Y resulta que la comunicación no verbal y paraverbal no es manipulable. Eso no lo puedes manipular. ¿Y qué produce la incoherencia o la no congruencia entre lo verbal, lo no verbal y lo paraverbal? Produce desconfianza. En los niños produce pensamiento mágico, estimula su pensamiento mágico. En el adulto produce mucha desconfianza. Muy bien. No, yo creo que hemos conversado, hemos navegado un rato muy agradable con este tema, nos hemos enriquecido. Yo quiero que las personas que nos están escuchando, que nos están acompañando, si hay alguien que tenga alguna pregunta que hacerle al doctor, porque voy a abrir los entonces, micrófonos. sí, para habilitarle los micrófonos. Liliana, Sí. ¿tiene alguna? Liliana. Ya hay una persona que está Sí, levantando Liliana. la mano. Sí. Liliana, tienes la palabra, tienes el micrófono cerrado. Un ratito, que voy a reactivar recién la función. Y ahora sí. Ya está reactivada la función de... Bueno, listo. Listo, bueno. Liliana, te escuchamos. Muchas gracias. Gracias, doctor Montoya, por su exposición y gracias a la doctora Alba y a su equipo por este espacio abierto a todos nosotros. Yo quisiera preguntarle al doctor Montoya, cuando usted dice que en el niño se produce pensamiento mágico, en el adulto es un pensamiento de desconfianza con el lenguaje no verbal, ¿el pensamiento mágico en el niño exactamente qué significa? Bien. Bueno, el desarrollo del pensamiento humano pasa por una serie de etapas, desde pequeñitos hasta pensar como pensamos los adultos, que tenemos un pensamiento racional. Durante ese desarrollo del pensamiento, el niño pasa, a partir de los 2 años, comienza a ser muy poderoso ese estilo de pensamiento que hace parte del desarrollo del pensamiento, que se llama pensamiento mágico y egocentrismo. 2 particularidades del pensamiento infantil. ¿Qué es el pensamiento mágico? La idea que tiene el niño de que su pensamiento es todopoderoso y de que lo que él piensa, así sucede. Por ejemplo, el papá lo puede regañar y el niño pensar, yo no quiero tener ese papá, y el papá se muere al día siguiente y el niño estará plenamente convencido de que fue porque él lo pensó. Y el egocentrismo es la idea que tiene el niño de que él es el centro de todo lo que pasa, que todo tiene que ver con él, que él es el causante de todo lo que pasa. Ambos pensamientos son enormemente culpabilizantes y si ese pensamiento y esa culpa no se maneja adecuadamente, pues los conflictos son sumamente graves. A medida que el niño va creciendo, ese pensamiento mágico debe ser adecuadamente sustituido por un pensamiento racional, pero a veces no se hace. Entonces, muchos adultos que tienen mucho pensamiento mágico. Es, por ejemplo, el caso, exagerando un poquito aquí, ¿no? Tenemos a nuestro familiar con un cáncer bastante estabilizado, pero de pronto empiezan los gritos porque hace una metástasis, yo qué sé, en vértebra y comprime una raíz nerviosa y está los gritos de dolor y ya lleva 3 días y los médicos, hágale esto, hágalo aquello y no se le quite el dolor y con ese agotamiento de no dormir y verle tanto sufrimiento pensamos, ay Dios, por favor, acuérdate de él y llévatelo ya para que se acabe su sufrimiento. Y esa noche se muere. Y el día siguiente pensamos, ¿será porque yo lo pensé? ¿Será porque yo se lo pedí a Dios? Vea que me hizo caso. Eso es pensamiento mágico. Hay una cosa del diario vivir que se relaciona con el pensamiento mágico. El efecto placebo. Es el ejemplo clásico de que todavía tenemos mucho pensamiento mágico. Eso es el pensamiento mágico.
Muchas gracias, doctor. Estela tenía la mano levantada. Hola. Bueno, ¿quién más tiene alguna pregunta? Yo quiero preguntar. Sí, dale, Lucero. Gracias. Buenas noches. De verdad que ha sido súper interesante el tema. Y yo quería preguntarle, es cuándo una persona que tiene ese duelo, ¿cuándo puede participar en los grupos? Si lo puede hacer desde el comienzo del duelo o puede entrar, digamos, después de 3 o 4 meses o cuando vaya a pasar 8 meses. ¿Cuándo es la época o cómo se recomienda o si todo el mundo es diferente? ¿Cómo sería efectivo que llegue al duelo? ¿En qué momento? Bueno. ¿En el momento de morir o cuándo? Hay una ley de intervención en crisis que yo le hice una interpretación hace muchos años, que se llama la ley de Hansel. La ley de Hansel dice, en relación con las intervenciones en crisis, que cuanto más cerca estemos de las personas sometidas a un evento crítico en tiempo, o sea, en la fecha en que sucedió el evento crítico y en el lugar donde ellas residen, más efectiva será la intervención. Por eso hoy día las intervenciones en crisis no esperan en el consultorio el profesional a que llegue el paciente, sino que van donde ocurrió el incidente de crisis. Entonces la adaptación es cuanto antes busquemos ayuda, tanto mejor, porque evitamos que se formen patrones disfuncionales del duelo, formas no adecuadas, más tormentosas, más dolorosas, más pesadas, más angustiantes. En una palabra, cuando la persona quiera. Porque miren, el tiempo que domina la experiencia del duelo no es el tiempo cronológico, es el tiempo subjetivo. Entonces tú puedes decir, son 8 meses de tiempo cronológico, pero yo siento el dolor como si fueran hace 2 meses, no más. Y eso a veces no lo entendemos. Entonces, bienvenida cuando quiera. Mil gracias. Vale, muchas gracias. Estela, ¿volviste a levantar la mano? Te escuchamos. Bueno. Diana, entonces. Diana. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias. Excelente, lo felicito por excelente toda la retroalimentación que nos ha dado. Profe, doctor, tengo esta pregunta. Si en el momento de duelo que estamos con un paciente, con una persona mayor, para nosotros como profesionales se abre esa caja de Pandora y nos damos cuenta que el duelo de ese paciente es muy parecido a un duelo que nosotros tuvimos años atrás, 5 o 6 años atrás, y nos recuerda ese dolor y nosotros nos quebrantamos y nos damos cuenta en ese momento que ese duelo no ha sido sanado. ¿Cuál es la forma correcta de abordar esa situación? Yo como profesional, ¿cómo debo asumirla? ¿Cuál es el paso a seguir? Bien, muy buena pregunta. Gracias. Pues mira, la caja de Pandora, que así la llamamos nosotros, no se abre con facilidad. Entonces, si se te abrió porque el paciente, su tragedia abrió tu caja de Pandora, hay que aprovechar y hacer limpieza de la caja para ir más ligeros de equipaje, porque esa caja no se abre con facilidad. Entonces, ¿qué será lo que tengo que hacer? Buscar una persona que me ayude a resolver ese duelo que no se ha acabado de resolver, porque un duelo puede pasar muchos años sin resolverse plenamente. Entonces yo lo que haría sería buscar ayuda, buscar un profesional que sepa cómo trabajar mis duelos. Eso sería lo sensato. Gracias. Sol Milagros, tenías la mano levantada, Sol, dale. Te escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos muy bien. Dale. Perfecto, qué bueno. No, mi pregunta también iba muy dirigida a lo que acaban de preguntar y lo difícil que también es cambiar o tratar de cambiar el pensamiento de las familias o los familiares de esta persona o de quien acaba de fallecer, porque nos da miedo, o sea, me incluyo, de decir, ay, pero ¿qué van a decir si yo participo en eso y si yo digo aquello? No, qué pena, luego van a decir que yo estoy loco. Y entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? No, pues que caiga aquel, pero yo no. O sea, siempre es el miedo y la pena por afrontar algo en donde creemos vamos a ser juzgados y mal juzgados. Entonces, y el duelo el propio también, pues a veces
tratar de manejarlo no es tan fácil. Mis emociones, donde se afloren también con algo con lo que yo choque, es impresionante, y sobre todo con familias que de pronto sean duras. El hermano que es duro de corazón, pero el otro que es blandito, o quien intenta compensar con cosas. A veces hay tantos casos que uno quisiera resolverlos todos. Así es. Es que miren, la respuesta a una pérdida, decimos nosotros, es asincrónica. Porque como todos somos distintos, pues todos reaccionamos de una manera un poco distinta, pero eso hay que validarlo y reconocerlo en la familia, en un ambiente libre de juicios y críticas y de no peleas, sino no nos pongamos a pelear porque este lo hace de esta manera y el otro lo hace de la otra, no. Reconozcamos que las respuestas asincrónicas son las respuestas que encontramos. Y también, miren, hay una cosa muy importante. Duelo que no se habla, duelo que no se expresa, que no se pinta, que no se canta, que no se baila, que no se grita, que no se dibuja, es duelo que no se cura. El duelo no es un fenómeno que si yo me olvido de él, él se va a sanar solito. Ahí se queda esperando su turno. Y decimos una cosa muy simpática en el duelo, ¿no? Si el corazón no llora, otro Un órgano llora lo hace por él. ¿Eh? ¿Y cuál es el órgano que más llora? El aparato digestivo, desde la boca hasta el ano. Definitivamente. Muchas gracias, doctor. Qué maravilla y qué bueno ser tan diferentes, porque esas experiencias nos alimentan mucho. Bueno, muchísimas gracias, Sol, por tu participación. Xiomara nos puso acá en el chat el abordar el tema de la muerte, no lo quieren atender, pues indirectamente es miedo a lo desconocido. Entonces nos hizo esa reflexión. Dice que lamentablemente los servicios públicos poco abordan los temas tanatológicos. Sí. Ella nos está hablando desde Guatemala. Para nada que lo aborda. Sabes, yo tengo en mis grupos de duelo y en los grupos tenemos mucho trabajo académico en Latinoamérica, centrados mucho en México, pero repartidos por toda Latinoamérica. Y es un común denominador la falta de interés. Miren, les digo un dato. La mortalidad cardiovascular, morir de un infarto cardíaco, morir de un accidente vascular cerebral, aumenta más de 21 veces en las primeras 24 o 48 horas después de una mala noticia o de una muerte. Y persiste con niveles elevados esta mortalidad por lo menos 1 o 3 meses después. Eso explica en parte el mito. Acuérdense de ese mito que se moría la abuela y a las 3 semanas se moría el abuelo. Claro, fue que hicieron un pacto y dijeron que el que primero se muriera venía, pues el otro se lo llevaba. Y eso no es así, no fue porque vino y se lo llevó, fue por el aumento en la mortalidad cardiovascular. ¿Y a qué se debe el aumento en la mortalidad cardiovascular? A la descarga adrenérgica que comienza más o menos a la media hora, se empiezan a producir grandes cantidades de adrenalina y noradrenalina que son una bomba, y que si es un corazón que no está adecuadamente, pues no es un corazón sano, que tiene sus coronarias tapaditas, le puede dar un infarto, como de hecho es así. Miren, ejemplo prototípico, cuando hubo la matanza de Dallas, que murió una maestra, a las 48 horas exactas su esposo le dio un infarto y se murió. O como acaba de pasar, tal vez un poquito con más de tiempo, se murió la esposa de Botero y a los 4 meses se murió Botero. Eso suele pasar, arrastra, porque el adulto mayor puede no aguantar siempre tan fácil esa descarga adrenérgica, pero la gente dice, no, es que mi papá lo está tomando muy bien, lo lleva muy bien. Eso ya no nos sirve, porque una de las características más llamativas del duelo en el adulto mayor es la poca expresión emocional. Ese material que debería de expresarse se introyecta, entonces el adulto mayor parece más tranquilo, más callado, más tendencia a aislarse, y le cuesta mucho más los procesos de duelo que en la gente más jovencita. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más quiere hacer alguna pregunta, hacer algún aporte? Bueno, pues, si no hay más, me les voy a clase. Bueno, yo creo que vamos a aprovechar. Mercedes y Sonia, y ya. Sí, contestamos esas para que te vayas para clase. Ya. Listo. Mercedes, dale, te escuchamos.
Mercedes. Mercedes, ¿qué pasa? Hola, buenas noches. Buenas noches, Mercedes. ¿Cómo estás? Bastante mejor, gracias. Agradecida infinitamente por toda la información que estamos recibiendo esta noche sobre este tema tan difícil tratarlo, incluso ahora, ¿no? Yo creo que hablar del tema de la muerte y ver el tema del acompañamiento siempre es toda una historia, ¿no? Por decir de alguna manera, por calificar de alguna manera la situación, ¿no? Todavía no nos acostumbramos a tratar de ella. Y mira que esta noche estamos aprendiendo a explicarnos muchísimas consecuencias, no solo estadísticas, ¿no? Sino históricas también, que el doctor nos está acercando. Quizá pedirle a él algunas recomendaciones de que nos vuelva a indicar, ¿no? Cómo insistir en tratar este tema, ¿no? Al interior, no solo de la familia, sino también al interior del trabajo propio nuestro, ¿no? A veces cuando estamos desarrollando actividades en grupo, y iniciamos a trabajar este tema de la tanatología, hablar sobre la muerte, la gente se levanta y dice, no, es que es mal augurio escuchar esto, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí el tema del tratamiento público siempre va a ser importante, ¿no? Pues esa es una muy buena sugerencia, que traducida en términos concretos es, hablemos de este tema más a menudo, no lo dejemos como algo eventual una vez al año, como pasa con el tema del suicidio, que estamos en el mes de la prevención del suicidio, que es una vez al año. No, esto hay que hablarlo todos los días, porque vuelvo y repito, en las familias se muere la gente y pensamos que no. Sonia y Xiomara, por si me llevan a regalar. Sí, vamos, que el doctor tiene clase, él dicta clase ahorita. Entonces, Sonia, por favor. Buenas noches para todos. Mi nombre es Sonia Ceballos, vivo en la ciudad de Ibagué, trabajo en el Federico Lleras, un hospital del estado. Una pregunta, bueno, la situación es esta. Yo tengo a cargo, pertenezco al grupo de gestión clínica del Hospital Federico Lleras y tengo a cargo la supervisión de un servicio de oncología. Resulta que como rotan personal auxiliar de enfermería, a veces los compañeros no están entrenados o no es muy común de que manejen pacientes oncológicos y con frecuencia fallecen hay pacientes allí en ese servicio. La pregunta es, ¿cómo hace uno para apoyar al compañero que tiene a cargo un paciente que de un momento a otro le fallece? Bien, muy interesante. Yo no sé si es el mismo hospital, pero tengo una gran amiga, miembro de muchos de mis grupos, que es enfermera profesional, está para jubilarse. No sé si la conoces, María Victoria Sánchez. María Victoria sí, yo trabajo con ella. Bueno, pues ella sabe mucho de este tema y está muy metida con nosotros en todo el tema de tanatología, en los diplomados y muchas cosas. Pues eso es todo. Si quieren, si les parece, que sea una asignatura pendiente para más adelante, porque eso es un tema bastante amplio. Tenemos que trabajar, y una de las técnicas para luchar de cómo ayudar al compañero que pierde un ser querido, porque nosotros nos preparamos para muchas cosas, pero se nos olvida que se nos mueren pacientes y eso nos golpea de una manera muy importante. Es cómo luchar contra la fatiga compasional y cómo acompañarles en el proceso de duelo. Eso hace parte de todo el tema que se llama tanatología clínica hospitalaria. Será un tema pues para más adelante. Y ya Xiomara, ¿no? Que tenía la mano levantada hace un rato. Xiomara y listo, ya. Y damos por cerrado. Gracias, doctor. Voy a ser breve. Vea, nosotros acabamos de pasar un proceso de formación y capacitación con la red y sería bueno que usted, doctor, pudiera hacer una asignatura pendiente porque yo tengo a mi cargo ahora el área de discapacidad de la Municipalidad de Guatemala.
y vea ahorita que acaba de haber un deslave abajo de un puente, había un asentamiento humano y fallecieron muchas personas y otras no las encuentran. Entonces, si bien es cierto, no es mi área, veía a la compañera que está a cargo de gestión de riesgo de la municipalidad, la veía muy mal y la veía así, como desconcertada, desconsolada, y es algo que a nosotros no nos enseñan, los servicios de salud poco lo abordan, ni tampoco a nivel público. Es algo que la muerte y las pérdidas no las abordan. Entonces, yo le digo, sería muy bueno esto como sugerencia, el que nosotros que estamos acá en la red y que tenemos a cargo bastantes personas y que trabajamos con ellos, porque el tema es fascinante y a veces hay gente que me dice, ay, Xiomara, qué miedo trabajar en eso. No, nosotros teníamos grupos de autoayuda y tenemos grupos de autoayuda con una institución que se llama Ángeles de Batas Blancas, pero es bien importante trabajar el duelo porque no solamente es la persona que está sufriendo ni la familia cercana, también esto involucra a las personas cercanas del trabajo y todo esto va a funcionar, también afectar. Entonces, gracias, doctor, muy agradecida y créame de que fascinante su temática y que no sea la primera, Luigi, porfa. Bendiciones desde Guatemala, Bueno, doctor. un abrazo. Gracias, Bueno. les tengo que dejar. Listo, doctor, mil gracias por el acompañamiento. Sí, Bueno, mil gracias a todos por Chao, los chao. aportes. Un agradecimiento tremendo al doctor Jorge Montoya. Todos han quedado contentísimos, felices realmente de haber estado en esta gran presentación. Y bueno, y también un abrazo para todos los amigos de Colombia que hoy día se han dado, han querido asistir. Y bueno, ya saben que la Central Gerontológica Internacional sigue realizando diversas actividades y ustedes pueden comunicarse también a través de nuestro WhatsApp, el 988-17-8678, que es mi nombre es Luigi Vidal Rivas, como aparece en pantalla, o también con la magíster Mercedes Rodríguez Ramos, que es justamente la coordinadora de la red internacional número 1. Con cualquiera de ellos pueden solicitar cualquiera de las actividades que vamos realizando. Y de hecho, mañana tenemos también un tema muy importante como ese de la sexualidad. Mañana tenemos el tema de la sexualidad con la licenciada Karina Capulín y va a tratar el tema sexualidad a mi edad. Ese es el título para mañana. Muchas gracias entonces a todos. Muchas gracias, una feliz noche. Listo. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Adiós. Gracias. Chao. Feliz noche a todos. Feliz noche. Muchas gracias. Adiós.